Que el Señor es el que está acá. Le hemos adorado, hemos cantado y disfrutamos de su presencia entre nosotros y de su presencia en nuestra vida. Sabemos que lo más lindo de esta reunión es que Cristo está acá, que Cristo está en el medio y que Él es el motivo de nuestra reunión, es el motivo de la alabanza, es el motivo de todas las cosas que hemos hecho hoy. Y por eso estamos felices, por eso estamos gozosos. El Señor nos regaló un nuevo año, nos ha regalado también una vida eterna, una vida con Él, y disfrutamos de esas cosas. A veces pensamos tanto en las grandes cosas, pero el Señor también nos llama a disfrutar de los detalles, de las cosas que Él nos da, de los momentos que tal vez si se planifican no salen de la mejor forma, pero el conversar con un hermano, el charlar, el darse un abrazo, el poder disfrutar de la relación y de la comunión con otros, el poder viajar de un lugar a otro y encontrarnos con nuestra familia, la familia de la fe. Tenemos a Iguazú, que vive acá, está en Colonia ahora, pero es parte de nuestra familia. Y gente hoy están en Rocha de diferentes iglesias del Uruguay y son nuestra familia que está junta allá. Y nuestra familia está junta en diferentes iglesias en todo el Uruguay en esta hora y también en el mundo entero. Porque nuestra familia no se limita a la sangre, sino que es una familia espiritual. Y por medio de Cristo disfrutamos de esas cosas. No hay nada más lindo que ser parte de la familia de la fe. El Señor Jesús, por medio del perdón de pecados y de habernos limpiado, nos introduce en esta familia. Y un día le veremos. Un día Cristo vendrá. Y qué lindo sería que este año sea el año en que nos encontremos con Cristo. Que nuestro deseo, nuestro anhelo, el deseo de nuestro corazón sea en este año encontrarnos con Cristo. Sea encontrarnos con el Dios de la Biblia, con el Señor que escribió todo lo que tenemos aquí. Conocerle de verdad, realmente. Estaría bueno a veces en nuestras prácticas de devocional, de leer, decirle a Dios: Señor, quiero olvidarme de todo lo que sé. Quiero olvidarme de todo lo que he aprendido y quiero conocerte realmente. Quiero que me enseñes a través de esto que voy a leer hoy. Quiero que me enseñes a través de lo que dice la Biblia. Aunque lo hayamos leído 2, 3 veces, 10 veces, Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros. Entonces presentémonos delante del Señor cada día en nuestra casa, cada día junto a Él, para que Él nos enseñe. Porque la palabra de Dios es fresca, se renueva, es viva, es eficaz. Y siempre, cuando pasa a través de nosotros, siempre limpia. Entonces, que el propósito para este año sea conocer a Cristo. Ayer hablábamos con los jóvenes acerca de cuál es el secreto de la vida cristiana. Y el secreto de la vida cristiana no es otra cosa que vivir a Cristo. Vivir a Cristo es el secreto de la vida cristiana. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ya no vivamos nosotros, vivamos a Cristo. Si la gente no quiere la iglesia, si la gente no quiere a los creyentes, vivamos a Cristo para que se enamoren de Cristo, no de la iglesia ni de lo que nosotros hacemos, sino de Cristo. Que este sea un año donde podamos practicar estas cosas. Vivir a Cristo, conocerle más, acercarnos a Él, que es la piedra viva, el Dios vivo, nuestro Salvador. Me gustaría poder hablar de todas estas cosas. Vamos a continuar con el estudio que veníamos haciendo acerca de los eventos futuros. Hemos hablado de la venida de Cristo, hemos hablado de ese ese tribunal de Cristo donde nosotros vamos a rendir cuentas y el Señor nos va a recompensar. Hablamos de las bodas del Cordero, hablamos de los juicios de la tribulación sobre la tierra, hablamos el año pasado del Armagedón, las campañas de Armagedón, las diferentes batallas, todo lo que implicaba eso, y nos quedamos a las puertas del reino. Pero dijimos que este año íbamos a comenzar con lo que en la Escritura lo encontramos como el juicio a las naciones. Y antes de entrar en juicio a las naciones de todo el mundo, el Señor Dios primero se enfoca en su propio pueblo, en Israel. Habíamos hecho un mapa cronológico acerca de cómo se iban a suceder cada una de las cosas, cada uno de los tiempos, qué iba a pasar en cada tiempo y cómo Dios iba a cumplir la profecía que le había dado el profeta Daniel. Esa semana número 70 que se iba a cumplir en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, donde Dios iba a tratar especialmente con su pueblo y donde las naciones van a ser juzgadas conforme a cómo trataron al pueblo de Israel.
Por lo tanto, Dios lo primero que va a hacer cuando Él termina de vencer en estas campañas de Armagedón es un juicio sobre Israel. Y quiero que abran sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20. Vamos a leer algunos versículos allí. Estamos viajando ahora en el tiempo. En un momento viajamos hacia el pasado, ahora viajamos hacia adelante, hacia el futuro, y estamos viendo al rey. El rey ha llegado a la tierra, ha vencido y está a punto de instaurar su reino. Es un reino que no va a tener principio en ese momento, sino que el reino de Cristo es desde el siglo y hasta el siglo, porque Él es el Rey de los siglos, es el Rey eterno, desde toda la eternidad, desde siempre, nunca ha dejado de ser Rey, porque Él es el Rey, es que va a instaurar su reino en este lugar. Cuando Jesús vino, fue anunciado por Juan el Bautista. El Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y no decía el reino de los cielos va a comenzar, sino se ha acercado, porque el Rey es el Rey desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios y Él es Rey. Nunca ha dejado de ser Rey, ni nunca dejará de ser Rey. Esos 1000 años en los cuales Jesús va a reinar en la tierra es simplemente un pequeño periodo de tiempo de todo ese reino que el Señor Jesús tiene, que es eterno. Él es el Rey eterno. Y como es el Rey eterno, va a venir a la tierra a reinar, porque Él va a establecer su reino en este lugar. Antes de hacer estas cosas, va a tener que poner en orden la tierra. Porque si ya está desordenada, si ya hay muchas cosas fuera de lugar, imagínense cuando pase el tiempo de la tribulación, cuando se levante totalmente el ministerio de iniquidad y tenga todo el ejercicio, todo el poder de hacer lo que quiera Satanás en la tierra, todo va a destruir y va a quitar todo rastro de Cristo en esta tierra. Por lo tanto, va a ser necesario que Él ponga las cosas en orden. Y obviamente, que como es Dios y como su palabra permanece para siempre, cada una de las cosas que Jesús dijo que iban a pasar, pasarán y se van a cumplir al pie de la letra. Y una de esas cosas que se cumplirán son las que están escritas acá en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 al 38. El versículo 33 comienza hablando la autoridad. Vivo yo, dice Jehová el Señor. Por lo tanto, todo lo demás, cada una de las cosas que vamos a leer, es lo que Dios le dice al pueblo de Israel y lo que nosotros queremos aprender hoy. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí de la tierra, de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. En primer lugar, esto apunta al tiempo cuando el Señor regrese y cuando comience a reinar. Todos los israelitas serán traídos de todas las partes del mundo. Ya se está cumpliendo, cada una de estas cosas están sucediendo. El pueblo de Israel está volviendo a su tierra, está volviendo a su nación. Ezequiel en el capítulo 36, un par de capítulos más adelante, habla acerca de esta profecía. Mateo capítulo 24, versículo 31, también dice de que el pueblo de Israel regresará a su nación. Por lo tanto, Israel va a volver a esa tierra prometida, a esa tierra que la Escritura le llama Tierra Santa, donde el pueblo de Israel va a vivir. Esa tierra que fue prometida para ellos, todos volverán a ese lugar. Y el Señor anuncia un juicio como examen para entrar al reino. Cada una de las personas, cada uno de los israelitas van a ser juzgados antes de entrar al reino de Cristo. Y nos da un detalle importante. El versículo 35 dice que ese juicio va a ser con ellos cara a cara. Dice que lo va a hacer pasar por debajo de una vara. O sea que todos van a ser medidos, como muchas veces nosotros utilizamos el dicho, con la misma vara. Esa vara de justicia, esa vara de Dios, que no cambia, que va a ser igual para todos.
No va a haber favoritismos, ni van a haber preferidos. Cada uno de ellos, del pueblo de Israel, va a ser medido con la misma vara, pero cara a cara delante del Señor. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana como si el Señor no nos estuviera viendo, como si no estuviéramos delante de la presencia del Señor. Y tal vez es así, porque andamos en la vida, en este mundo, en nuestras tareas, en cada una de las actividades que nosotros hacemos, y no vemos físicamente a Dios delante de nosotros. Sin embargo, Cristo está con nosotros, en nosotros, y además Él dice que nos rodea con su presencia. Por lo tanto, Él está viéndonos todo el tiempo. Y aunque nosotros no podamos verle cara a cara, Él ve aún lo más profundo de nuestro corazón. Yo no sé si alguna vez estuvieron en un juicio ustedes, o fueron en un juicio, pero cuando estás delante del juez, y él empieza a examinar la causa y empieza a examinar cada una de las cosas que sucedieron por las cuales vos estás allí, puede ser por un robo, puede ser por algún conflicto. Cuando estás delante del juez, estás delante de la autoridad que va a determinar el veredicto, que puede ser en tu favor o en tu contra. Estar delante de Dios cara a cara es estar delante de la única persona en toda la eternidad y en todo el universo que puede conocer aún las intenciones más profundas de nuestro propio corazón. Hay un hombre en la Biblia que a mí, cuando lo estudié, cambió mi forma de ver a Dios y mi forma de vivir la vida cristiana. Y es cuando Agar se va de la casa de Abraham y estando en el desierto, clama a Dios. Y en ese momento dice, el Roy me ha visto. Y ese nombre, el Roy, ese nombre de Dios, es el fuerte que me ve, o aquel que todo lo ve. Y yo me imaginaba como una lupa gigante que viene desde la eternidad, en donde está Dios en todo lugar, llegando hasta lo más profundo de mi corazón, mirando cada uno de mis pensamientos, mis intenciones, discerniendo cada una de esas cosas sin poder ocultarle nada. El fuerte que me ve. Un día Israel va a estar cara a cara con Dios. Pero hoy nosotros día a día vivimos en la presencia de Dios. Nuestro Dios está cerca, está cercano. Algunos ven a Dios y piensan que Dios es un Dios que está sentado en su trono, lejos de nosotros, lejos de nuestro alcance. Pero estudiando la Biblia, llegando al libro de Hebreos, dice que nosotros tenemos un camino espacioso, libre de obstáculos, en el cual podemos llegar a la presencia del Señor Jesús, al trono de la gracia, para alcanzar esa gracia para el oportuno socorro. Cada uno de nosotros, en nuestra vida, fallamos, cometemos errores, pero el Dios de la gracia nos acompaña, nos ve, nos observa. Aun cuando nos equivocamos, Él está allí pronto para ayudarnos y socorrernos. Este tiempo, el tiempo en el que Israel va a estar en este juicio, ya no va a haber tiempo de oportunidades, ya no va a haber tiempo de cambiar lo que ya pasó. Ya no va a haber tiempo de volver hacia atrás, porque en ese momento Israel va a ser juzgado conforme a lo que haya hecho. Y van a ser juzgadas sus obras. Y solamente aquellos que sean hallados justos van a entrar al reino de Cristo, a ese reino espiritual. ¿Por qué? Porque si el rey es un rey santo, es un rey justo, es un rey puro, ninguna persona que no sea santa, limpia y pura entrará en ese reino. Pero bueno, si fuera así, ¿quién va a entrar en el reino? Si solamente los santos entrarán. Bueno, solamente aquellos que hayan sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo. Y eso es solo y únicamente a través de la fe, por pura gracia y por creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Solamente así Dios nos ve santos, los ve limpios, los ve puros. Y solamente esas personas que crean en el Señor Jesucristo, porque como hemos visto, en el tiempo de la tribulación se seguirá predicando el Evangelio. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, dice que muchas personas creerán. Los que creyeron en la tribulación van a creer en el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino que Cristo Jesús ha anunciado cuando Él vino. Las personas creerán. El pueblo de Israel que crea en ese mensaje van a ser aquellos que van a ser declarados justos por Dios. Cuando pasen por esa vara van a alcanzar la medida justa. No porque sean buenos, sino porque creyeron. Porque Cristo los limpió, Cristo los perdonó y entrarán en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Pero también acá la Biblia dice que Él apartará a los rebeldes. Serán traídos todos, pero no todos entrarán.
apartará a los rebeldes. La palabra rebeldía es ir en contra, literalmente, ir en contra de. Uno cuando se rebela es porque está yendo en contra de algo. Está lleno de rebeldes en el mundo, con causa y sin causa, por gusto y sin gusto. Rebeldía desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y acá Dios está hablando de una rebeldía de aquellos que le dieron la espalda y que fueron en contra de su mensaje y en contra de lo que Él determinó para poder entrar en ese reino. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Desde el principio. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otro mensaje, no hay otra forma. No hay algo más complejo ni algo más sencillo. Creer en el Señor Jesús. Los rebeldes son los que van en contra de este mensaje. También Isaías lo anunció en el capítulo 59 de Isaías, versículo 20 y versículo 21. Y Pablo también hace mención en Romanos 11:26 de este pasaje de Isaías, cuando dice: vendrá el Redentor a Sión y apartará de Jacob la impiedad. Apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en ese momento? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús en ese momento? Va a purificar a su pueblo. Va a purificar al pueblo de Israel, como quien pasa un cernidor. No sé si alguna vez vieron cómo se cierne la arena. A veces, antes se veía mucho más en las obras, veía la arena con muchas piedras, con piedras muy gruesas, y si se tenía que revocar y algo que quedara bastante fino, se pasaba por un cernidor. Solamente parte de la arena bajaba y era guardada y era utilizada, y la otra era desechada. Eso es lo que Dios va a hacer en ese momento. Va a pasar a su pueblo por un cernidor, y aquellos que sean hallados justos, aquellos que sean hallados limpios delante de Dios, son los que entrarán. ¿Por qué? Porque el Redentor, el Rey, Jesús, vendrá a Sión. Sión, la ciudad de David, el lugar donde Él dijo que iba a establecer su reino. Hablamos del pacto que Dios hizo con David. Ese pacto se va a cumplir. Ese Rey eterno vendrá y su trono no tendrá fin, no tendrá final. Cuando el Rey venga, va a elegir el pueblo que entrará en su reino. Y ese pueblo va a ser un pueblo santo, un pueblo que no tendrá ningún defecto. Va a volver a reinar la paz en este mundo. El Señor Jesús elegirá a su pueblo. Pero no será repentino. No va a ser de un momento para el otro. La Biblia dice que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche, que nadie lo va a esperar. Pero van a haber señales. Señales de estas cosas. Y para que podamos ver algunas de estas cosas, les invito a que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y el capítulo 24 de Mateo, los primeros 31 versículos, sacando el versículo 1 y 2, el Señor Jesús habla acerca de eventos futuros, cosas que van a venir. Y si estudiamos el contexto, claramente nos damos cuenta que Él está tratando acerca de acontecimientos que le sucederán al pueblo de Israel. Y está escrito literalmente para los judíos, para los israelitas. Todo el contexto del capítulo 24 y capítulo 25, por la forma en cómo está escrito y las profecías que menciona, está literalmente dirigida o directamente dirigido al pueblo de Israel. En el versículo 31, el Señor termina de anunciar los eventos futuros y a partir del versículo 32 comienza a hacer varias advertencias, unas cuantas advertencias. Primero, del versículo 32 al versículo 36, les da una idea de cuándo sucederán estas cosas. Dice el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, o sea, todo lo que dicen los versículos anteriores, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El Señor Jesús les dice, bueno, algunas cosas pasarán. ¿Y cuándo sucederá? Van a haber señales, pero la fecha exacta nadie lo sabe, solamente el Padre, aquel que tiene el conocimiento pleno y absoluto de todas las cosas, aquel que vive en la eternidad, y la eternidad es no tiempo, no tiene tiempo, no es temporal. Él ve todas las cosas como si fueran un eterno presente, Él ve cada uno de los sucesos y cada uno de los acontecimientos.
Él no está en el tiempo, pero Él sabe el momento exacto cuando Cristo vendrá. Y cuando sucederán estas cosas, el Padre lo tiene en su pleno conocimiento. Del versículo 37 al versículo 41, les dio una idea de cómo será aquello, cómo sucederán esas cosas. Y ahí dice, como en los días de Noé, que se van a estar casando y dándose en casamiento, donde no se van a estar preocupando por ninguna otra cosa. Dice el versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Esto del versículo 42 en adelante, incluyendo los versículos que acabo de leer, el Señor empieza a hablar acerca de la necesidad de velar y estar preparados. Hay muchas cosas que sucederán en este tiempo. Muchas cosas van a estar pasando al pueblo de Israel y en el mundo entero. Pero yendo puntualmente al juicio que el Señor Jesús tendrá con el pueblo de Israel, en este capítulo 24 y parte del capítulo 25, el Señor nos da 5 parábolas. 5 parábolas que nos enseñan cómo Él va a juzgar al pueblo de Israel, cómo juzgará al pueblo de Israel. La primera parábola que encontramos en este capítulo es la que comencé a leer recién, el del versículo 44 en adelante. Y habla acerca de un mayordomo que puede ser fiel o un mayordomo que puede ser infiel. Dice, un señor se fue de su casa y dejó a cargo de la casa a un mayordomo que cuidara sobre todas las cosas. Si el mayordomo tenía temor del amo, iba a hacer todas las cosas conforme a lo que su señor le había dicho. Cuidar de sus consiervos, cuidar de la casa, velar y estar preparados para cuando el Señor venga, tener toda la casa en condiciones, todas las cosas en orden. Pero si el mayordomo era infiel, iba a hacer lo que quisiera, iba a poder maltratar a los consiervos, iba a destruir la casa, iba a hacer lo que quisiera en ese lugar. Esta prueba, yo le puse como la prueba de lealtad, o la prueba de lealtad. ¿Y qué es la prueba de lealtad? Bueno, el Señor es uno. El Señor es el mismo. Él nos ha dado mandamientos. Y puntualmente el pueblo de Israel les ha dado la ley, les ha dado la forma como deben conducirse. En ese momento Israel será luz a las naciones, lo que debía haber sido en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando Israel era el pueblo escogido de Dios. Ahora de 2 pueblos el Señor hizo uno y somos nosotros, somos la iglesia, la luz de este mundo, por medio de la cual el Señor Jesús brilla. En ese momento va a estar Israel como luz a las naciones. Israel va a tener que ser leal al Señor, leal a Cristo. La primer prueba que va a hacer el rey cuando venga, va a ser esa prueba de lealtad. Ahora, el versículo 42 y 43 dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea que si una persona es leal, si una persona tiene una lealtad incondicional con alguien, no importa el tiempo que demore esa persona en volver. Si un esposo es leal a su esposa o la esposa a su esposo, no importa el tiempo que cada uno esté fuera de la casa, los dos son leales, son fieles. El tiempo de la lealtad no tiene fecha de caducidad. Espera el tiempo que sea necesario para que el rey vuelva. Esa prueba de lealtad es la que el Señor Jesús le hará al pueblo de Israel. Y va a ser la primera. Luego entramos en el capítulo 25. Aquí en el capítulo 25 encontramos una parábola que creo que es un poco más conocida que la anterior. La parábola de las 10 vírgenes. A veces un poco mal interpretada. A veces se sacan enseñanzas que no son literales de lo que este pasaje nos quiere decir, pero nosotros vamos a aplicarla directamente a lo que Jesús está hablando en este momento, que es el juicio a Israel. Es una de las formas en las cuales el Señor Jesús juzgará a Israel. Del versículo 1 al versículo 13, el Señor Jesús habla de estas parábolas. Dice que, versículo 1, entonces, dice Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 sensatas. Y después de toda la historia, creo que la mayoría conocemos esta parábola. En primer lugar, las vírgenes no son la esposa. El esposo viene con la esposa a celebrar el banquete de la boda.
Las vírgenes no son la esposa viene con el esposo. La lealtad fue lo primero que el Señor Jesús juzgó. En este segundo lugar, el Señor va a hacer una prueba de amor. La prueba de amor, de fidelidad por amor a Dios. Estas cinco vírgenes prudentes simbolizan al pueblo de Israel que ha sido fiel durante ese tiempo de la tribulación. Las 5 insensatas son aquellas que se olvidaron de lo que tenían que hacer, se olvidaron del testimonio. El aceite ha sido en toda la Biblia tiene diferentes aplicaciones, pero una de ellas es símbolo del Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Ellas buscaron estar con Cristo y tener ese compromiso fresco con el Señor. Las demás se olvidaron. Estas 10 vírgenes representan al pueblo de Israel en sus 2 estados, las que fueron fieles y los que fueron infieles, pero no representa a la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero y la iglesia viene con el esposo. Es evidente que Cristo es el esposo y que la esposa viene con él. Las 10 doncellas que son el cortejo nupcial representan a los israelitas velando y esperando. Las 5 prudentes representan a aquellos que velarán hasta el fin y entrarán al reino. Las 5 insensatas representan a los que claudicarán, a las que se cansaron de esperar, a los que no quisieron esperar al Mesías y no entrarán al reino. Hay otras menciones de por qué Cristo es el esposo en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9, versículos 10 al 16. Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 37, habla del Señor Jesús como el esposo. Y Jesús es el que vendrá con la esposa y hará esta prueba de amor. La prueba de amor que Israel le debe rendir a Él. Aquellos que velen hasta el fin son los que entrarán al reino con Cristo. Las que se queden, las que se cansen en el camino son los que quedarán. Luego, sigo adelante todo el relato de este capítulo. Llegamos al versículo 14 y comienza la parábola de los talentos. El Señor Jesús, habla de... hay una parábola muy parecida a esta en Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 27. El Señor Jesús habla sobre las mismas cosas. Cada uno de los talentos, cada una de las personas que reciben los talentos son parte de este pueblo de Israel, que reciben del Señor conforme a lo que ellos pueden dar. Algunos trabajaron, multiplicaron lo que el Señor les había dado y Dios les dio aún mucho más de lo que tenían. En Lucas, que no lo vamos a leer, el relato de Lucas, es la parábola de las 10 minas. Sí, es un relato paralelo a la parábola de las 10 minas. Cuando el Señor vuelve, les dio una mina, eran 10 siervos, y le dio una mina que es un pedacito de oro a cada uno, para que puedan negociar con lo que tenían. Y cuando vuelve el Señor, con una sola de las minas consiguió 10. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, como has sido fiel en lo poco, en lo mucho serás puesto. Y dice: vas a poder gobernar sobre 10 ciudades. O sea que el rey les dio lo que les tenía que dar, se fue y volverá para recompensar a aquellos que hayan sido fieles hasta el final. Y esta parábola de los talentos también está directamente dirigida al pueblo de Israel. Los israelitas son los que tienen los talentos, son los que tienen que hacer lo que deben hacer con la palabra del Señor, con el mensaje que Dios les dio. Ellos tendrán el evangelio del reino, tendrán el evangelio por gracia. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y ellos volverán a predicar: el rey viene, Jesús vuelve, Dios viene a la tierra, el reino de los cielos se acerca. Prepárense porque Cristo está cerca. Cada uno, conforme a lo que haya hecho, va a recibir del Señor la recompensa. El Señor regresará y dará a sus siervos israelitas justa retribución. Los infieles serán arrojados a la condenación. Acá la Biblia habla acerca de que serán echados a las tinieblas de afuera, lo que es el lloro y el crujir de dientes. Eso hace referencia a la condenación directa. Cuando en el Evangelio habla acerca del lloro y el crujir de dientes, se está hablando de la condenación. Los infieles serán arrojados a la condenación.
Bueno, similar a esta forma y definiciones es la parábola de Lucas 19, versículos 11 a 27, donde el rey se iría pero volvería. Fue anunciado. Ellos, los israelitas, no van a ser tomados por sorpresa porque fue anunciado. Fueron advertidos. El Señor juzgará a su pueblo, los judíos sobrevivientes de la tribulación. Los fieles entrarán al reino, los infieles recibirán la condenación. Esta es la forma como el Señor Jesús juzgará al pueblo de Israel, y ya lo dejó escrito a través de estas parábolas que acabamos de mencionar ahora. No leí todas las parábolas porque creo que la mayoría las conocemos su mensaje, y lo importante ahora es entender la aplicación. Luego podemos volver, pueden leerlas, pueden fijarse en los detalles, tratar de estudiarla y profundizar más en esto. Porque hay muchísimo más para poder estudiar de este capítulo 24 y capítulo 25, incluso comparándolo con Lucas 19, sacando también la profecía de Ezequiel capítulo 20. Tenemos que parar, reflexionar y estudiar este tipo de cosas, porque a nosotros nos trae esperanza, porque Cristo vendrá. Y la Biblia dice que el esposo presentará a su esposa y que luego vendrá a celebrar esa boda, y ese banquete de las bodas va a durar 1000 años y será aquí en la tierra, junto con nosotros. Antes de que el Señor Jesús reine en esta tierra, no solamente tendrá que poner en orden al pueblo de Israel, sino también a todas las naciones, a las naciones gentiles. Cuando en la Biblia se hace referencia a las naciones gentiles, está hablando, obviamente sabemos, todas aquellas naciones que no son Israel. Por lo tanto, el Uruguay, toda Sudamérica, Europa, todos entran en las naciones gentiles. Todo pueblo que no sea Israel. El resto del capítulo 25 de Mateo habla acerca del juicio a las naciones gentiles. Tenemos enunciado desde el versículo 31 al versículo 46 de todo el capítulo. La palabra naciones, literalmente en el griego, es etnos, ¿sí? De donde salen después etnias. En gran cantidad de los pasajes del Nuevo Testamento se traduce como gentiles. Lo que proyecta este pasaje, que el hecho luego de que el Señor Jesús desciende, de ese momento maravilloso que está relatado en Apocalipsis 19, el Rey de los siglos, aquel que dice el Rey de reyes y Señor de señores, Él vendrá con la gloria que tiene en el cielo, vendrá sobre la tierra. Lo veremos como cordero inmolado, pero nosotros le veremos en el cielo como cordero inmolado. Cuando Él venga a reinar sobre la tierra, no verán un cordero inmolado, verán un rey que viene venciendo y para vencer. Vendrán a Cristo coronado de gloria, de honra, y ese es el rey que juzgará a las naciones. Así como juzgó a Israel, juzgará a cada una de las naciones. Pero no será de la misma forma como juzgó a su pueblo, a Israel, sino que será de una forma distinta, cómo juzgará a las naciones. Primero, consideremos un poco acerca del tiempo de este juicio. Tenemos acá en Mateo capítulo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y también Joel capítulo 3, no lo busquen, yo lo tengo por acá. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: en aquel tiempo en que haré volver de la cautividad a Judá y a Jerusalén, reuniré a todas las naciones y entraré en juicio con ellas. Cuando Él venga, sentado en su trono de gloria, frente al trono de gloria. Joel capítulo 3, versículo 2 al final dice: los haré descender al valle de Josafat. O sea, el lugar de juicio. El lugar del juicio será el valle de Josafat. Es interesante esto porque el valle de Josafat hoy en día no existe. No hay un valle en Israel que se llame el valle de Josafat. Y eso, el valle de Josafat significa Jehová juzga, o el Señor juzga. Este valle, aunque no existe hoy, bueno, algunos suponen que se formará luego de que se produzca ese terremoto que está profetizado en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Ese valle se formará y en ese lugar el Señor hará este juicio. ¿Será ese lugar? ¿Será que se formará con ese terremoto? En realidad no es demasiado relevante para nosotros. Pero lo que sí es importante es el nombre, el valle de Josafat. Ese valle que significa el Señor
juzga. En ese lugar es donde el Señor juzgará. Y juzgará a las naciones que entrarán al reino. Ahora, el resultado de este juicio se verá en 3 grupos diferentes. 3 grupos distintos. Vamos a leer los versículos que tenemos aquí en el capítulo 25 para poder entrar un poco en el contexto de cómo será este juicio a las naciones. Versículo 32 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me enviaste y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, o sea, los judíos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Cuáles son los 3 grupos involucrados en esta escena? Imagínense, el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sentado en su trono, rodeado del esplendor de su luz, con todas las huestes angelicales y la iglesia, y todas las naciones frente a él, expectantes a ver si van a entrar al reino de Cristo. Hay 3 grupos. Unos de ellos son los que en este relato se llaman las ovejas, los benditos del Padre. Serán los que hayan favorecido a los hermanos más pequeños del rey durante los difíciles días de la tribulación. Esos hermanos más pequeños del rey es el pueblo de Israel. Aquellos que hayan ayudado, que hayan albergado, que hayan cuidado al pueblo de Israel, aquellos serán puestos en ese lugar de las ovejas, de los benditos del Padre. Y ya vamos a ver por qué. El segundo grupo son los cabritos, los que la Biblia le llama los malditos del Padre, los que no hayan ayudado a los hermanos más pequeños del rey. Y el tercer grupo, ya lo mencionamos, son los hermanos más pequeños, el remanente fiel de los israelitas que habrán pasado por la tribulación. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de este juicio? El resultado de este juicio está dividido en 2 partes. Aquellos gentiles que en medio de tremenda persecución no hayan ayudado al remanente de judíos serán arrojados al fuego eterno. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Todos aquellos que no hayan cuidado al pueblo de Israel irán al fuego eterno. Pero está el otro grupo, aquellos gentiles que hayan ayudado al remanente fiel judío, entrarán al reino mesiánico. Si nosotros vemos esto simplemente por arriba, o sea, si las naciones trataron bien al pueblo de Israel, entrarán al reino. Si trataron mal, no entrarán. Podríamos llegar a una conclusión de que la salvación de estas naciones es por obras, porque conforme a cómo se obraron ellos en favor o en contra de Israel, entrarán o no al reino. Para poder entender esto tenemos que remontarnos un poquito más atrás y acordarnos de la promesa
que el Señor le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham será cumplida completamente en ese momento del juicio. Los que bendigan al pueblo de Israel entrarán y serán los benditos del Padre. Por eso la Biblia le llama: venid a mí, benditos del Padre. Porque al bendecir al pueblo de Israel van a ser los benditos del Padre. Pero los que maldigan al pueblo de Israel, conforme a esta promesa, van a ser los malditos. Porque la Biblia dice: maldeciré a los que te maldijeren. La profecía se cumplirá completamente en ese juicio a todas las naciones, que el Señor Jesús, y solamente el Señor Jesús, hará. Esto de los benditos de mi Padre y malditos de mi Padre, también lo encontramos en otros pasajes del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa en sí con estos judíos fieles de la tribulación? Las vísperas del reino, ellos tendrán un doble mensaje que dar. Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan el Bautista lo dijo: arrepentíos porque el rey viene. El mensaje que Israel dará. Y Juan capítulo 1, versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, este es el mensaje que dará Israel en el medio de la tribulación. Hay algo que nos salteamos del capítulo 24, pero que tiene que ver en el contexto en el que estamos hablando, de juicio a Israel y a las naciones, que muchas veces se toma aplicado directamente a la iglesia. Miren el capítulo 24, versículo 37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si nosotros tomamos este pasaje aplicado al traslado de la iglesia al cielo, también llamado arrebatamiento, bueno, el que es tomado va a ir a la presencia del Señor y el que es dejado se queda aquí en la tierra para sufrir la tribulación. Pero en el contexto en el que estamos haciendo, el que es tomado es quitado de la tierra y el que es dejado entra en el reino. O sea que la aplicación es totalmente al revés. Es exactamente lo contrario. El que es tomado de la tierra es aquel que no es digno de entrar en el cielo. Y el que es dejado es aquel que fue hallado justo delante de Dios, sea del pueblo de Israel, por haber pasado estas pruebas que el Señor Jesús le hará, o sea de las naciones gentiles, por haber sido de los benditos del Padre. El que es tomado es quitado de la tierra, quitado del reino, sacado del lugar. Es totalmente al revés de la aplicación que muchas veces se le ha dado tocante al arrebatamiento de la iglesia. Acá no está hablando del arrebatamiento, del traslado de la iglesia al cielo. Está hablando del juicio de Dios a las naciones, a Israel y a las naciones gentiles. Por lo tanto, el que es tomado es echado de las tinieblas de afuera, y esa es la condenación. El que es dejado es aquel que entra en el reino de Cristo para pasar esos 1000 años en la tierra. Esto es en el contexto en el que lo tenemos que aplicar. Acá la iglesia todavía no se había establecido. No está hablando el Señor Jesús de la iglesia. Está hablando de su reino. Está hablando de su venida. Está hablando de Israel y del juicio de las naciones. Por lo tanto, el que se quede en la tierra serán aquellos que son los dignos de entrar en el reino de los cielos. Y eso será para siempre. Hermanos, ¿estaremos lejos de ese reino? ¿Estaremos lejos de esos 1000 años? Yo creo que no. Yo creo que no falta mucho para que Cristo venga. ¿Que podría ser hoy? Y sí, podría ser hoy. ¿Que el Señor Jesús podría llevarnos al cielo con Él? Y sí. Y seremos esa novia preparada, ataviada delante del Señor, pura, sin mancha ni arruga.
No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos purificó y quitó todas las manchas y todas las arrugas. El juicio para Israel y para las naciones es inminente y va a suceder. Pero no se olviden de cuál será el próximo evento que sucederá en este cronograma de las profecías, que es el traslado de la iglesia al cielo. Y ahí estamos nosotros involucrados, ahí estamos nosotros metidos. Y ahí sí tenemos nosotros que estar velando y orando, esperando la venida del Señor. Y ahí somos nosotros los que tenemos que ser leales a Cristo. Ahí somos nosotros los que tenemos que dar nuestro amor incondicional delante de Él. En la prueba de los talentos, para Israel es la prueba del servicio, la prueba del trabajo. Ahora somos nosotros los que tenemos que servir a Dios incondicionalmente. Romanos capítulo 6, versículo 13, dice que tenemos que presentarnos nosotros mismos a Dios. Y dice, como vivos de entre los muertos. ¿Y por qué como vivos de entre los muertos? Porque estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos sacados de entre los muertos. Fuimos sacados de la muerte de este mundo. De la muerte me refiero al pecado y la maldad. Fuimos sacados de entre los muertos. Y nosotros ahora, como vivos de entre los muertos, vivimos por Dios, vivimos en Cristo y debemos vivir a Cristo porque el Rey viene. El Rey se acerca, el reino de los cielos se ha acercado. Aquel que quita el pecado del mundo no solamente vive en mi corazón, sino que está esperando el momento para venir a buscarme. Los miércoles estamos estudiando el libro de los Hechos. Y estamos viendo como en la mitad de la película, cuando el Señor Jesús ascendió y fue tapado por una nube. Y los ángeles anunciando, así como la habéis visto ir al cielo, volverá. ¿Y cómo volverá? Sí, volverá, porque Primera Tesalonicenses dice que nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire, en las nubes, como el Señor Jesús ascendió. El Rey viene, el Rey se acerca. Iglesia de Cristo, nosotros, ¿qué estamos haciendo por este Rey? ¿Qué estamos haciendo con nuestra lealtad? ¿Qué estamos haciendo con nuestro amor? ¿Qué estamos haciendo con nuestro servicio? El Rey se merece lo mejor. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo ya vino. Ya hizo todas las cosas perfectas para que nosotros no tengamos excusa. Comenzar un año y no pensar en lo que hicimos antes, creo que es peligroso. Comenzar algo nuevo y no proyectarnos hacia lo que viene, también es peligroso. Porque el que no sabe lo que hace, tampoco sabe hacia dónde va. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde queremos llegar. Si no miramos hacia atrás para corregir lo defectuoso, tal vez mi lealtad al Señor no fue como Él es digno. Tal vez mi amor hacia Él ha sido sustituido por otras cosas. Puede ser por otra persona, puede ser por un objeto, por idolatría. Porque cuando estamos en necesidad, ahí aflora la idolatría. Cuando necesitamos algo, ¿a quién vamos? Bueno, el primero que vamos es nuestro primer Dios. Y ahí aflora la idolatría. ¿Y qué pasa con la prueba del servicio? El Señor nos ha dado dones y talentos, como les dio a estas personas. ¿Qué estamos haciendo con ellos? El Rey viene y hay coronas esperando por la iglesia. Hay coronas que Cristo preparó para vos, que Cristo preparó para mí. Y sabés que las mías no las vas a tener vos, y yo voy a tener las tuyas, porque son de cada uno. Hay una que la vamos a tener todos, ¿no? La corona de la vida eterna. Pero ¿qué pasa con la incorruptible? ¿Qué pasa con las demás? El Señor viene. La iglesia debe estar preparada, velando y orando. Lo primero que hicieron los discípulos, y esto lo hablamos el miércoles, cuando el Señor Jesús ascendió, fue obedecer. Porque Cristo les dijo, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos estaban en el monte del Olivar. Y cuando el Señor Jesús fue ascendió al cielo, ellos se fueron a Jerusalén y ahí se juntaron todos, oraban y oraban, velaban y oraban y tenían todas las cosas en común, juntos, hasta que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Se quedaron, esperaron, obedecieron. Imitemos la fe de ellos, imitemos su devoción, imitemos esa necesidad de estar con Cristo. ¿Conocemos a Cristo?
Saben que hay una gran diferencia entre saber y conocer. Es muy grande. Pregúntenle a una persona que es no vidente. ¿Sabe la existencia del sol? Por supuesto que sí. ¿Le conoce? No. Sabemos la Biblia y tal vez mucho. Sabemos de Cristo y tal vez mucho. ¿Sabemos que Dios es fiel? Sí. ¿Conocemos? ¿Sabemos que Dios es justo? Sí. ¿Conocemos su justicia? ¿Sabemos que Dios es santo? ¿Conocemos su santidad? ¿Anhelamos su santidad? Que este año ha sido un año de desafíos personales, de conocer a Cristo, pero sobre todo de vivir a Cristo. Porque si le conocemos, vamos a anhelar vivir como Él vivió. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, el camino está trazado. No tenemos que buscar otra cosa, busquemos a Cristo. El Rey viene. ¿Cuántas veces hemos cantado? Hoy cantamos, es el Rey de los siglos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús, Señor. Al Señor no se le dice que no, al Señor siempre se le dice sí. Señor, no, son dos palabras que no van juntas. Señor, sí, porque Él es mi Señor, Él es el amo, Él es el Rey. Hermanos, lo que está por delante, solamente Cristo lo conoce. Pero las decisiones que cada uno de nosotros hemos tomado han formado lo que somos. Y las decisiones que tomaremos de ahora en adelante formarán lo que seremos. Porque Él nos dio la capacidad de decidir. Si decidís conocer a Cristo, le conocerás más. Si decidís vivir a Cristo, van a ver a Cristo en vos. Y la gente se va a enamorar de Cristo, no de lo que vos hacés, no de mi vida. Porque mi vida es muy poco atractiva. Necesitamos vivir a Cristo para que la gente se enamore de Cristo. Porque Él es el motivo por el cual estamos en este mundo. Israel será juzgada. Nosotros no pasaremos por un juicio. Pasaremos por un tribunal donde seremos recompensados. Y tenemos muchas cosas. El Señor tiene muchas cosas para nosotros. Ahora, nadie puede ganar las coronas por mí. Y nadie las puede ganar por ti. Los talentos y los dones que Dios dio a la iglesia, se los dio a cada uno de los hermanos, a cada uno de los miembros. Porque cada uno debe edificar y sobreedificar, porque Pablo nos dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Miramos hacia adelante, hacia cosas que no tienen que ver mucho directamente con nosotros, pero lo que tiene que ver hoy con nosotros tiene las mismas características: lealtad, amor y servicio. Eso es lo que Dios merece. Él se merece todo. Él es el único digno de toda la alabanza y la adoración, de tu obediencia, de tu lealtad, de tu amor, de tu servicio. Obviamente que para mí también. Yo me miro delante de Dios y digo, qué miserable que soy, tan lleno de dudas, tan lleno de pecados, tan lleno de defectos. Señor, purifica todo lo que hay en mí, porque yo quiero parecerme a Cristo. Si en algún momento de la vida cristiana dejamos de anhelar parecernos a Cristo, estamos dejando de vivir a Cristo. No hay otra razón por la cual vivir, si no es vivir a Cristo. Que Dios bendiga su palabra y que bendiga la vida de cada uno de nosotros. Me gustaría que oremos, pero que meditemos en nuestro corazón sobre las cosas que hemos visto tocante a Israel, pero tocante a vos mismo, a tu corazón, a mi corazón, a lo que nosotros tenemos que hacer con Él. Lealtad, amor y servicio es lo que Cristo quiere de ti. Samuel le dijo a Saúl que Dios no se agradaba de todo lo que él hacía, sino de que él le obedeciera. Los discípulos comenzaron obedeciendo. Comencemos este año obedeciendo. Porque no es ninguna garantía comenzar bien. Saúl empezó bien, terminó muy mal. Salomón empezó bien, terminó mal. Nuestro compromiso con Dios es un compromiso diario. Si yo día a día no quiero ser leal, amarlo y servirlo, el compromiso se rompe. Día a día. Incluso Abraham decía, cuando le preguntaban su edad, los días de mi edad contaba sus años en días. Vivamos día a día, porque basta cada día su propio afán. Pero hoy Dios quiere que seas leal, que le ames y que le sirvas. Oramos.
Padre Santo, Señor, proyectarnos hacia adelante es ver un Dios de gracia, de amor, de perdón. Es ver un Dios que nos colma de bendiciones, que nos llena de amor. Un Dios fiel, poderoso, omnipotente, el soberano, el Señor, el Rey de los cielos. Y Dios, hoy nos honras con tu presencia, con toda esa gloria y poder y grandeza que tienes. Estás acá, porque tú prometiste que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás y estás acá. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a renovar nuestro compromiso con vos, de fidelidad, de devoción, de lealtad, de amor, de servicio. Señor, no hay nada más importante que vivir a Cristo. No hay otro secreto para vivir la vida cristiana que no sea vivir a Cristo. Señor, nos unimos a esas palabras del apóstol Pablo y queremos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y queremos vivir como tú viviste, Señor. Te ruego por tu iglesia, la que tú has levantado en este lugar, que la bendigas, que la protejas, que nos dé sabiduría para avanzar, amor, Señor, como tú nos amas, amarnos de esa misma forma, Señor. Bendice tu palabra, bendice nuestro corazón y ayúdanos a renovar nuestro compromiso con vos, día a día, de lealtad, amor y servicio, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.